Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Mi nombre es Bernardo, si aún no me conoces, y muchas, muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que hoy quiero reflexionar un poquito acerca de estas tres partes, por así decirlo, en nosotros, que están muy mezcladas adentro, que están bastante mm, ahí como, sí, combinadas, no como tal combinadas, porque bueno, el ego y la esencia no se pueden combinar como tal, pero eh, me refiero a que están presentes en nuestra vida. Y estoy hablando precisamente de, como dice el título, la esencia, la personalidad y el ego. Y es que, bueno, vamos a empezar recordando un poquito a qué me refiero con esencia, con ego. La esencia, podemos decir que es ese fragmento o esos fragmentos de nuestra alma. Esos fragmentos que desde la visión gnóstica están aprisionados por lo que conocemos como ego. La esencia son todas esas virtudes del alma, precisamente, la felicidad, por ejemplo, la paz interior, la compasión, la empatía, este, este deseo de servir a la humanidad, por ejemplo, ¿no? Al otro, ayudar al otro. Eliminar este deseo de que nada más yo pueda ser superior o ser mejor y los demás queden abajo de mí. Uh-huh. Eso sería una manifestación de lo que aquí nos referimos como ego. El ego son esos pecados capitales, como lo refleja la Biblia, por ejemplo, la religión católica, cristiana. Son todos esos, desde una visión un poco más científica, por así decirlo, son todos aquellos emociones, aquellos sentimientos relacionados con el estrés. Podemos categorizarlos ahí, como la ira, la vergüenza, por ejemplo, el miedo, incluso la tristeza, el orgullo, y que podemos diferenciar, podemos aquí establecer una comparación con esta tabla que hablamos. Ya tiene rato que no hablamos de ella, creo, pero mencionábamos mucho antes en estos episodios la tabla de estados de conciencia, de niveles de conciencia de David R. Hawkins, en el que los niveles más bajos de energía, emociones con menos energía, niveles de conciencia con menos energía, como precisamente la ira, la vergüenza, la tristeza, el miedo, el orgullo, son emociones que nos impiden avanzar, con las que nos autosaboteamos, que nos mantienen aprisionados. Y eso es el ego. La esencia la podemos tomar como esos niveles de conciencia o aquello que provoca, por llamarlo de alguna manera, aquellos niveles de conciencia más elevados, como sería la alegría, el amor, la paz, como decía. Y bueno, aquí hay una cosa ahí metida entre estos dos términos, que es la personalidad, y que hoy vamos a hablar de ello. Personalidad viene, la palabra persona viene del griego, me parece, con un significado como máscara. Si no es exactamente máscara, es algo muy similar. Entonces, la personalidad viene de ahí y es precisamente esta máscara que tenemos ante los demás, incluso a veces ante nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. Pero la personalidad es esto que vamos formando desde que nacemos, vamos aprendiendo cosas del medio, nos enseñan cosas nuestros padres, nuestros profesores en la escuela, los adultos con los que convivimos, vemos la actitud de otras personas de nuestra edad y se va formando nuestra personalidad poco a poco. Muy temprano en la vida, nuestra personalidad está prácticamente formada y solamente se va reforzando, se va haciendo más fuerte, se va alimentando de más cosas durante nuestra vida para reforzar quiénes somos. Y es interesante porque
cuando formamos nuestra personalidad en los primeros años de vida. Posterior a eso, ya tenemos, por así decirlo, áreas de atención, ¿no? Situaciones, cosas, estados de ánimo, eventos a los que automáticamente ponemos nuestra atención inconscientemente porque se asocian a lo que nosotros concebimos como nuestra personalidad. Y vamos creando más de eso, vamos reforzando sistemas de creencias, vamos reforzando ideologías, paradigmas que creemos que son parte de nosotros, que creemos que son la verdad. Y como buscamos reforzar esos paradigmas, esos sistemas de creencias, esas ideologías, pasamos nuestra vida poniendo atención a lo que refuerza eso. Y es una cuestión de cerebral, que no recuerdo exactamente el área encargada de eso, pero lo olvidé. Pero el punto es que se encarga precisamente de que nuestra atención vaya dirigida a aquello que concuerda con la forma en la que nosotros vemos el mundo, la vida, con la ideología que tenemos. Y es muy común que cuando se nos presenta o alguien nos presenta algo que no va acorde a lo que nosotros creemos, nosotros pensamos como la verdad, hay una disonancia ahí y surge un rechazo automático ante ello. Por ello aquí mencionamos que es importante la apertura a nuevas posibilidades, nuevas experiencias, a experimentar lo que es la vida. Pero bueno, vamos poco a poco, porque hoy quiero comentar, reflexionar en que la personalidad es justamente eso que tenemos en este mundo, esa máscara que nuestro cuerpo físico da hacia el exterior, hacia nuestra vida, hacia las situaciones, hacia las personas, las relaciones, las circunstancias. Y nosotros regularmente hemos formado nuestra personalidad basados en el ego, porque hay una gran cantidad de ego, de manifestaciones, de energías bastante bajas, turbias en nuestro mundo actual. Nuestra humanidad está muy metida en lo material, y no es que lo material esté mal o sea algo malo, pero cuando se vuelve el único objeto de nuestra atención, cuando se vuelve el único sentido de nuestra vida, es cuando empezamos a experimentar problemas. Porque vivimos en un sistema en el que es muy importante lo que tengas, es muy importante lo que generes en este mundo, lo que produzcas. Y tu crecimiento personal, tus emociones se quedan a un lado. Si bien es cierto que estas son épocas en las que se nota un realce en estas cuestiones emocionales, de crecimiento personal, toda esta corriente del mindfulness, que es precisamente lo que hablamos aquí, hasta llegar a ser incluso una moda. Y nada malo ni bueno con eso, ¿no? Simplemente comentario. Se nota que ahorita, en estos tiempos, está esta tendencia, por diversas razones que no tocaremos aquí, y que muchas de ellas, sinceramente, no soy consciente de ellas. Pero aún así estamos metidos todavía en este mundo material y nos gana mucho esta cuestión del ego en la que sentimos envidia por lo que los demás tienen, sentimos envidia si a alguien más le va bien, sentimos enojo surgida de esta envidia, del orgullo, ¿no? Creemos que todo es una competencia, creemos que más es mejor siempre. Y con esto hemos ido formando nuestra personalidad, totalmente retroalimentada, totalmente generada
o alimentada por el sistema, la forma en la que se mueve el mundo aquí abajo. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué podemos hacer? Precisamente lo que quiero llegar aquí es que nuestra personalidad empiece a manifestar las características de la esencia. Tenemos la personalidad muy emparejada al ego. Es cierto que hay manifestaciones de conciencia, de lo que sería el alma, de la chispa divina, de esta inteligencia universal en nosotros, de como sea, de Dios en nosotros. Hay manifestaciones porque, bueno, seguramente a la mayoría de ustedes les cause, no sé, alguna sensación desagradable pensar en que tienen que matar a alguien, por ejemplo, a otro ser humano. No es algo que esté en la cabeza. Probablemente sí en algunas personas, probablemente en la parte subconsciente de muchos de nosotros esté ahí ese pedacito de locura, de violencia, porque es una manifestación de ira y no sería tan descabellado pensar que está ahí escondido algo así en nosotros. Pero regularmente cuando haces algo por alguien, cuando ayudas a alguien más, sientes una sensación de plenitud, incluso podría decir, de una sensación de bienestar, te sientes bien por haber ayudado a alguien más. Ese es un ejemplo de la manifestación de la conciencia en la vida, de la esencia. Pero gran parte de nuestras acciones están controladas por el ego, por reacciones inconscientes, por estos campos de energía con los que conectamos y determinan nuestra vida, y nuestro cuerpo, nuestra mente se ha acostumbrado a esto y esto nos domina. ¿Cuántas veces estamos llenos en cuanto a comida y queremos seguir comiendo? Y seguimos comiendo y comemos más y estamos llenos, pero seguimos comiendo porque se me antoja ese helado, se me antoja ese chocolate o la comida normal, no quiero otro pedazo de carne. Y continuamos comiendo aunque sabemos internamente que ya no debemos de comer porque si no nos vamos a sentir mal después y después aparece el malestar. Eso es una manifestación de ego. Los celos en una relación también son una manifestación de ego. El querer provocar celos en una relación también es una manifestación de ego. Cuando estás a la defensiva todo el tiempo porque alguien te pregunta o te dice cualquier cosa, que tu mamá llega y te dice como, ¿ya te dice tu cama? Y tú, no, es que tú siempre quieres, no tengo tiempo. Esa es una manifestación de ego. Cuando decimos algo enojados y después nos arrepentimos de haberlo dicho, también es una manifestación de ego. Y es parte de nuestra personalidad, es lo que hemos creado. Hace algunos episodios hablamos de que cuando tenemos alguna emoción que persiste un periodo de tiempo corto, se convierte en un estado de ánimo, después ya en un temperamento, después ya en un rasgo de personalidad. Y ahí está la clave. Cuando una emoción, cuando un estado de conciencia, un comportamiento, una forma de reaccionar se convierte en algo que prevalece a lo largo de mucho tiempo, se convierte en un rasgo de nuestra personalidad, en una parte de la personalidad. Es como si estas acciones, estas emociones, estos estados de ánimo, estas reacciones, cómo actuamos y los sentimientos asociados, los pensamientos asociados, fueran la comida de nuestra personalidad. Así como este cuerpo se compone de comida, porque piénsalo, comemos algo, eso se descompone y el metabolismo y las bacterias y todo, y se convierte en parte de nuestro cuerpo, aquello que requerimos, aquello que nos sirve. A veces lo que no también, pero el punto es que esa comida se convierte en nuestro cuerpo. Entonces estas impresiones, estas emociones, estas conductas, pensamientos se convierten en la comida y por lo tanto se convierten en parte de nuestra personalidad. Y mediante estas prácticas, lo que hablamos aquí, todo va dirigido a limpiar, a darnos cuenta, a reflexionar, a despertar la conciencia y buscar cuál es realmente nuestra verdad.
y no la que digo aquí, sino la invitación de escuchar este tipo de cosas, este programa, este podcast, estos episodios en el sendero, es precisamente buscar el camino hacia adentro. Ese es el sendero. Buscarlo hacia adentro y caminar hacia adentro y descubrir quién eres, descubrir qué haces aquí y tener todo de forma más clara y a la vez darte cuenta de que no eres nada y eres todo al mismo tiempo. Un obstáculo para esto es la intelectualización excesiva. Y la intelectualización no está mal, para nada, es una herramienta poderosa también. Nos funciona, por algo está con nosotros. Pero lo intelectual o la intelectualización nos sirve para sobrevivir. Y lo que aquí podemos llamar como inteligencia, o a lo que aquí nos referiremos como inteligencia, haremos esta distinción entre intelecto e inteligencia. La inteligencia nos permite ver un poco más allá. Cuando el intelecto quiere que todo esté controlado, quiere que nada se escape del control, precisamente, quiere que nada pueda hacerte daño, el cambio es malo porque es algo desconocido y me da miedo, por ejemplo. Es una forma de sobrevivir, de cuidarnos. Y la inteligencia podemos verla como esto que va un poco más allá. Cuando el intelecto te dice que tienes que demostrármelo para yo poder tener un poco de apertura ante ello, tengo que estar 100% seguro para intentar algo. La inteligencia actúa más desde la intuición, ocupa estas facultades que tenemos dormidas, la mayoría de nosotros, y ocupa esto para manejar su vida. Bien, está conectada a algo superior. Experimenta la vida dejando abajo situaciones como el miedo, sensaciones como el miedo, como la ira, como la tristeza. Y la intelectualización a veces nos aleja de este camino porque estar plenamente metido en lo que es la mente, en lo que es el razonamiento, más bien, nos limita muchas cosas. Pensémoslo con algo que estaba reflexionando ayer, me parece, hace rato también, y es que muchas personas creen científico el afirmar que Dios no existe, por ejemplo. Bien. Y lo que estaba pensando es desde una perspectiva en la que eso es un reflejo de ignorancia, pero no porque Dios exista como tal, quizá, sino porque la mayoría de las personas que argumentan esto se están basando en la concepción de Dios, en mi contexto, por ejemplo, de la Iglesia católica o cristiana. Esta idea de que es un señor allá arriba, el creador sentado, que parece humano, con barbas gigantes, túnica blanca y dice esto se hace, esto no se hace y bla, bla. No. Dicen eso no existe. Y a pesar de que, bueno, tampoco hay pruebas de que no existe, entonces el decir que existe o que no existe es una creencia. Ambas partes. Decir que no existe es como decir que existe, ¿no? Pero hablo de una ignorancia porque la mayoría desconocen lo que hay detrás de esa palabra. No son conscientes de que la referencia a Dios en su origen, en las religiones que sea, en su origen, la enseñanza espiritual, la concepción espiritual, por así decirla, de Dios, ya lo que ha hecho la religión también es obra del ego. Después, muchas religiones, muchas instituciones, lo que han llegado a hacer es obra del ego también. Son humanos.
Pero en un principio, la enseñanza original, por así decirlo, de Dios no es alguien que está ahí arriba sentado. No es alguien que está dictaminando y castigando y enojándose porque no le hacemos caso o porque comimos carne en la cuaresma, ¿no? No, la concepción de Dios es un símbolo, es una palabra, es una referencia, así como podemos decir Dios, como podemos decir Vishnu o como se les ocurra de las diversas culturas, podemos decir, incluso en ciencia moderna, el campo cuántico. Toda esa energía creadora, esa energía omnipresente, omnipresente que está en todos lados, omnipotente que puede hacer lo que sea, es creadora del mundo, de la vida, del universo. Omnisciente, está en todos lados. Es esta energía con la que nosotros podemos llegar a conectar y manifestar la parte más grandiosa de nosotros. Es esa energía que todos tenemos en el interior y que podemos manifestar. ¿Cómo? Dándole su lugar a la esencia. En la gnosis se habla de eliminar el ego, y sé que para muchas posturas puede ser algo controversial, algo debatible, y todo es debatible, pero eliminar el ego, decimos, bueno, el ego es parte de, ego significa yo, ¿no? Entonces es parte de nosotros, o sea, es necesario un poquito de ego, porque si no, todos nos harían como quisieran y no podríamos defendernos y bla, 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 pero hablando desde esta perspectiva, la muerte del ego es precisamente eliminar todo aquello que no permite que nuestra alma se desarrolle. Y como alma hablamos de un vehículo, por así decirlo, que nos ayuda a conectar con esa fuente y lograr hacer lo que por derecho podemos hacer. Mientras la personalidad basada en el ego te dice que somos diferentes, que somos seres diferentes. Muchas veces la personalidad basada en el ego es la que está hablando, diciendo que un sexo, un género es mejor que el otro. Es la que está hablando, diciendo que vale menos una persona por su color de piel. Es la misma diciendo que las posesiones materiales son lo único que importa en la vida. Es ese tipo de cosas, ¿entienden? Una personalidad manifestando la esencia no podría encontrar ese tipo de diferencias entre los sexos, los géneros, las razas, el estatus socioeconómico. Nada. Estaba escuchando una sesión con Sadhguru y me llamó la atención mucho algo que dijo, en el que, por ejemplo, en el lado físico, el cuerpo, la fuerza física, en la mayoría de los casos, el hombre supera a la mujer en cuestión muchas veces de fuerza física, en cuestiones de altura generalmente, de algunas habilidades atléticas incluso. Pero él dice, en el camino espiritual, en lo espiritual somos totalmente iguales. Nadie es mejor que otro. Y esa es una razón por la que en muchas culturas a las mujeres no se les permitía practicar esta espiritualidad o tener estas prácticas. Porque si se le dejaba practicar la espiritualidad, ya no habría una diferencia. Y ya no serían mejores los hombres que las mujeres. Y eso es precisamente el ego también que se muestra en estas prácticas espirituales. El ego espiritual también existe y es un ego muy, muy dañino, por así decirlo, porque nos frena y ni siquiera nos damos cuenta que nos frena porque pensamos que estamos en el camino y ese ego está haciendo todo lo contrario con nosotros, nos está sumiendo más
y nosotros pensamos que somos los iluminados, ¿no? También es importante observar eso y darse cuenta de que si tú manifiestas un orgullo, si tú llegas a pensar que yo estoy escuchando este podcast y sé este camino y esa persona no, yo soy mejor, eso es ego espiritual y ten cuidado. Simplemente obsérvalo y déjalo que pase y dite a ti mismo, reflexiona y ve, cada quien está en su camino. Qué bueno que yo estoy encontrando el mío, pero deseo de corazón que esa persona también lo encuentre y haría lo que fuera posible para mí para ayudarla, porque es el fin, el servicio. Hablamos aquí mencioné la muerte del ego y entonces hablamos de 3 factores de revolución de la conciencia. La muerte del ego, que esto está presente en diferentes palabras, diferentes simbolismos, pero en las culturas, en la enseñanza espiritual de todas las culturas, en la base de las religiones, de las culturas. Y es que es la muerte del ego precisamente, el eliminar todo aquello que nos frena, todo aquello que no nos permite conectar. El segundo nacimiento, que sería conectar con la esencia, sería manifestar las virtudes de la esencia del alma, manifestar lo que también comentábamos el episodio pasado, creo, el Cristo, que no es Jesús como tal, Él encarnó esta fuerza, pero el Cristo es una fuerza interna que está conectada con lo de... Es el Dios interno, por así decirlo. Pueden volver a ese capítulo, si gustan, para escucharlo o buscar, ¿no? El segundo nacimiento, que es justamente encarnar esto, y el sacrificio por la humanidad, sacro oficio, el servicio por la humanidad. Entonces, este fin último de la revolución de la conciencia es ayudar al otro. ¿Por qué? Porque en este estado de conciencia, cuando tu personalidad está totalmente manifestando la esencia, para ti ya no hay un otro. A un sabio le preguntaron, no me acuerdo el nombre del sabio, y esta cita ya la dije, pero me gusta mucho, le preguntaron, ¿cómo debo tratar al otro? Y él respondió, no hay otro. La respuesta es que no hay otro. Y ese es el estado de conciencia al que se llega. Y no simplemente saberlo teóricamente, no simplemente conocerlo intelectualmente precisamente, razonarlo, no, sino realmente sentirlo y no encontrar, imagina eso, no encontrar una diferencia entre el otro y tú, entre la otra persona y tú. Son uno mismo. Y aquí es donde la moral, donde la ética se viene abajo, donde no funciona. ¿Por qué? Porque no es necesaria. La moral surge como una forma de tratar de buscar el orden en una sociedad dominada por el ego. En una sociedad en la que te tienen que decir, te voy a castigar si haces esto, porque tu conciencia no está funcionando como tal, tu esencia está muy escondida, y si no te dicen eso, tú puedes hacer cosas atroces a ti, porque si se las haces a alguien más, te las haces a ti. Incluso también a ti directamente. Puedes hacer cosas atroces. Y si no hay penalización, pues el mundo sería un caos. Pero la razón es porque no estamos conectados a esta inteligencia. No hemos despertado. Cuando llegas a un estado de conciencia más elevado, cuando tu personalidad encarna la esencia, no tienes por qué hacerle daño a alguien más, ni siquiera pensar en hacerle daño a alguien más, ni siquiera tener las ganas. Cuando se manifiesta ira en nosotros, en nuestra personalidad, muchas veces pensamos cosas horribles y he visto, incluso más en redes sociales, por ejemplo, ¿no? o en conversaciones que luego llego a escuchar en el camión, ¿no? Cosas así, que personas dicen como, ay, ojalá, incluso, ojalá se muera, ojalá le pase algo, ojalá, no sé, se le caiga un brazo, se le caiga otra cosa, ¿no? Y ese tipo de cosas manifiestan el ego en nuestra personalidad. Tenemos esta filosofía de que si a mí me hacen algo, tengo que vengarme.
Y también lo otro, si a mí me hacen algo bueno, me dan un regalo, yo tengo que retribuirlo también como una obligación. Es como Sheldon, no sé si han visto la teoría del Big Bang, pero Sheldon, ¿no? Que le dan un regalo y ahora él se siente obligado a que tiene que dar otro regalo y le molesta que le den regalos porque tiene que regalar a la otra persona. Y cuando él da un regalo, dice, bueno, ahora me debes un regalo, me debes algo, ya sabes. Y no, el dar es una muestra de amor puro, el dar algo de amor, porque también dar un golpe, pues ya estamos hablando de otra cosa, pero me refiero a algún regalo, algún gesto del alma, de la esencia, es, es, es un gesto de amor. Y no esperas nada a cambio, simplemente lo haces porque es lo que quieres. Estás aquí para servir a la humanidad, servirte a ti mismo y por lo tanto al otro. Uh-huh. Muchas veces se puede confundir esto eh, con que cómo voy a servir al otro y me olvido de mí y dónde están los límites y no pongo límites. No, sí, hay que aprender a poner límites porque tampoco hay que permitir que nos traten como quieran o lo que sea, pero hay formas de actuar. Si alguien te hace algo, simplemente lo observas, te alejas y ya, sin rencores, sin resentimientos, sin querer vengarte, sin nada de eso. Te vas y deseas lo mejor para otra persona. Pero tú no vibras con eso, tú no estás en sintonía con ello, entonces te vas. Y me fui ya bastante largo, pero creo que vale la pena hablar de esto. Y en general salieron varios temas en esta reflexión, varias cosas, pero el punto central es que busquemos armonizar esta personalidad, nuestra personalidad, con la esencia, manifestar lo que somos, ser coherentes. Muchas veces actuamos de manera amable y en el interior estamos pensando así, de, ay, maldito seas, no te quiero golpear, me caes mal, te odio. No, intentar lograr que lo que manifestemos sea lo que estamos viviendo adentro y que eso sea algo agradable, que eso sea algo productivo para ti y para la otra persona, productivo no en un sentido material, capitalista, de consumo, de nada de eso, sino productivo para el alma, productivo para el crecimiento, para el servicio. Uh-huh. Y no tengo nada en contra, aclarando, de realmente no hay que tener algo, estar en contra de algo, no pienso en contra del sistema, en contra del capitalismo, como dije, no en contra del consumismo, eso también es una postura y desde el rencor, desde la ira también puede estar. Entonces, simplemente considerar, ver si esa realidad para ti te hace sentido, ver si tú, considerar si tú conectas, por así decirlo, resuenas, si en tu verdad entra ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas cosas como funcionan en la actualidad, irte encontrando tu propia verdad e ir formando tu personalidad, e ir adaptando tu personalidad poco a poco, con trabajo. Recordemos que estados de ánimo de la esencia, por así decirlo, estados de ánimo en un nivel de conciencia más elevado, emociones más elevadas, sostenidas en el tiempo, se pueden convertir en un rasgo de personalidad. Primero estás en un estado de ánimo feliz, tranquilo, en paz, amoroso. Después de algún tiempo con esa sensación, se vuelve un temperamento. Después de algunos años con eso, ya se vuelve un rasgo de la personalidad. Y tú ya eres así, y es parte de ti. Entonces, tu decisión, más bien la personalidad, es tu decisión a fin de cuentas. Y todo lo que pasa en tu vida es tu decisión. Ver esto y armonizar la personalidad con tu verdad, con tu camino y con lo que tú vayas encontrando, que es el real sentido de estar aquí y de vivir para ti y para los demás. Bien, muchas gracias, cuídense mucho, no sé cuánto tiempo llevo, ya me pasé, pero bueno, espero que te haya gustado este episodio. Estamos aquí
Para lo que necesites, pueden ponerse en contacto conmigo para cualquier cosa, platicar, alguna sesión, no sé, de Reiki, de simplemente reflexionar ese tipo de cosas, perspectivas sobre alguna situación, no lo sé, pero yo estoy aquí para servir y, y bueno, gracias, cuídense mucho, nos vemos, los y las quiero mucho.